Nutrición Imperfecta con Marta Mármol. Bienvenidos a Nutrición Imperfecta, el podcast de Marta Mármol. Un lugar para aprender a cuidarte y a empezar a ver la nutrición como una aliada para recuperar tu salud y encontrarte mejor. Te recuerdo que puedes descargarte mi ebook gratuito Síntomas digestivos, la gran epidemia en martamarmol.com/ebook y que si quieres que te acompañemos en tu caso particular para recuperar tu salud, puedes reservar tu consulta individual con cualquier persona del equipo, tanto de nutrición como de psicología, en martamarmol.com. Bienvenidos a Nutrición Imperfecta, yo soy Marta Mármol y el episodio de hoy trata sobre las falacias. Es un tema que lleva en mi lista desde que en 2020 empecé este podcast y, aunque parece que no tiene mucho que ver, en realidad tiene mucho. Y en realidad hoy me he puesto a escribir esto pues porque un día más he visto una falacia más a mi alrededor y es algo muy habitual en el mundo en el que vivimos. Porque aunque, como os digo, parece que no tiene nada que ver, vivimos en un mundo en el que tenemos demasiada información a nuestro alcance. Y es que en realidad todo el mundo, yo incluida ahora mismo, podemos hablar de salud sin un filtro, es decir, sin que nadie revise lo que estamos publicando. Yo ahora mismo estoy en mi casa, en mi despacho, me he puesto a grabar esto, lo publicaré cuando me toque y todos vosotros tenéis acceso a esta información sin que haya una regulación, sin que haya un intermediario que que revise que lo que estoy diciendo tiene sentido o no. Simplemente vuestro filtro, el sentido común, que ya sabéis que es el menos común de los sentidos, y bueno, pues es un poquito el criterio. Llegamos a escuchar muchísimas cosas, de todo, contradictorias, que tienen sentido, que no. Y en esta divulgación, comunicación, como lo queráis llamar, se cometen muchísimos tipos de falacias. Y hoy voy a analizar las más frecuentes que yo veo, sobre todo las más frecuentes en el mundo de salud, de ciencia, para que, las conozcas, si no las conoces ya, las detectes, las tengas en cuenta y la próxima vez que veas una falacia de este tipo, pues te acuerdes de esto y por lo menos le pongas un poquito de filtro a ver si es tan verdad lo que está diciendo o no. Para empezar, que a lo mejor alguien no sabe a lo que me refiero con falacia, según la RAE, es un engaño, un fraude, una mentira con la que se intenta engañar o dañar a alguien. Pero cuando yo hablo de falacia me refiero más en el campo de la lógica, es una argumentación o razonamiento que parece válido a simple vista, pero no lo es. Seguramente esto recuerde a las clases de filosofía, que aunque yo en su momento ya las odiaba y ahora me gusta mucho más la filosofía de lo que me gustaba antes, esta parte, al ser un poquito más práctica y le encontraba el sentido, me llamaba más la atención. Aristóteles clasificó, creo que eran 13 falacias, pero a día de hoy hay muchísimas, hay listados de los tipos de falacias. Me he leído unas cuantas y he extraído las más habituales que yo veo en ciencia, en divulgación, para que las analicemos y veamos si las reconocemos en algún sitio. El primero es la falacia de la causalidad incorrecta. Esto ocurre cuando asumimos que porque dos fenómenos, dos cosas estén correlacionadas, uno es la causa del otro. Y es que la correlación no implica causalidad. Y esta frase, si habéis estudiado algo de ciencias, la habrás escuchado 1.000 millones de veces. Porque ocurre mucho en estudios científicos, se peca de esto, ¿no? De correlacionar un evento que ha ocurrido antes con el segundo. O sea, si ocurre una cosa primera, damos por hecho que el segundo es la causa de la primera. Y no tiene por qué ser así. Esto, por ejemplo, lo vemos mucho en estudios en los que se correlaciona el consumo de un alimento con un hecho, ¿no? Pues, por ejemplo, el consumo de antioxidantes o de algún tipo de alimento con la longevidad. Pues se puede llegar a la conclusión de que tomar este tipo de alimento o beber este tipo de bebida aumenta la longevidad, cuando en realidad la correlación no implica causalidad. Debemos tener en cuenta otras muchas variables como, cómo viven esas personas en este caso, ¿no? O dónde, 1.000 factores más que solo un hecho. La segunda falacia de la que vamos a hablar es la falacia de analogías inapropiadas.
En esta lo que se hace es utilizar analogías, es decir, comparaciones que no son válidas y que simplifican excesivamente el tema, llevándolo a malentendidos o a conclusiones que no son correctas. Esto en salud ocurre muchísimo porque, yo soy la primera que intentamos divulgar o hablar o comentar algunos temas con un lenguaje mucho más cercano, que todo el mundo lo pueda entender sin que tengamos que tener unos estudios sobre medicina, y esto nos hace hacer comparaciones o símiles pues muy sencillos, muy simplones, y podemos caer en esta falacia de simplificar tanto que estamos haciendo una analogía inapropiada. He buscado un ejemplo que nos sirva para este tipo de falacia porque creo que los ejemplos, aunque sean muy simplones, nos van a servir para entenderlo y que se nos quede más. Y he encontrado esta analogía entre el mantenimiento de un automóvil, de un coche, y la revisión médica que debemos hacernos apropiados para nuestra salud. Y pues te dicen, pues como el automóvil necesita una revisión completa cada año, tú también necesitas una revisión médica anual similar al de tu coche. Conclusión falaz, porque no es verdad. Al igual que tu coche, debes tener una revisión médica anual que garantice que tu cuerpo esté en buen estado. Y esto, pues es comparar las revisiones y el mantenimiento que necesita un vehículo con tu salud, cuando no tienen nada que ver. Nos pueden servir como comparativa, pero no es verdad, es una falacia. La tercera falacia que vamos a ver es el falso dilema. Y esto no me canso de verlo. Y es presentar una situación como si solo hubiese dos opciones, A y B, cuando en realidad, evidentemente, es un abanico de opciones. Esto pasa como en el anterior, que simplificamos tanto la realidad que pues lleva a confusión y lleva a errores. Esto, como os digo, estoy muy cansada de verlo y la gente en realidad muchas veces lo reclama por simplificar conceptos. Entonces, pues estamos llenos de ¿este alimento es bueno o malo? ¿Este suplemento es bueno o malo? ¿Este tipo de alimentación es buena o mala? Y entonces te encuentras a gente a favor o en contra de los carbohidratos, a favor o en contra de las grasas, del ayuno, de las legumbres, del pescado, de la carne, de los cereales, porque intentamos, pues eso, simplificar opciones a y B, cuando en realidad tendríamos que preguntarnos sobre alimentación, ¿no? En este caso, pues, ¿este alimento es bueno o malo para quién, cuándo, cómo, cuánto, con qué objetivo, ¿no? O sea, hay 1000 preguntas, 1000 matices, y para eso están, pues, las consultas individuales de cada uno, porque, claro, aquí la situación de cada uno va a ser distinta. Entonces, el falso dilema nos simplifica tanto que terminamos cometiendo esta falacia. Y aquí podríamos decir, pues que la falacia sea o comes solo alimentos reales o estás consumiendo alimentos que son malísimos. Comer alimentos ultraprocesados no son saludables. Conclusión falaz. Si te preocupas por tu salud, debes comer solo alimentos de calidad y comida real. Cuando, por supuesto, aquí hay un abanico de matices y de cosas que podríamos introducir sin que sea A o B. La siguiente, que ya no sé ni qué número es el argumento de autoridad. Este tendría que haber ido el primero porque yo creo que es de los que más se cometen. Y consiste en basar la validez de una afirmación en la autoridad de la persona que lo está contando en lugar de la evidencia científica disponible sobre el tema del que nos esté hablando. Ya os digo, y ocurre muchísimo y aumenta mucho la validez de la persona que nos lo está diciendo cuanto más seguidores tenga en redes sociales o más salga en medios, o incluso te diría cuantas más chorradas diga. Porque a veces que la gente que dice muchas chorradas caemos en la anterior falacia, en la de simplificar bastante, en la de hacer solo el falso dilema de A o B. Entonces, como a la gente le gusta simplificar, si encima lo dice una persona con muchísimos seguidores, pues ya creemos en ese argumento que nos está dando. Y de hecho en el ejemplo que se me ocurre es evidente, y es un reclamo que ha hecho Herbalife durante toda la vida, y era decir que entre sus fundadores o entre sus médicos, no sé cómo era, había un premio Nobel. Entonces ya está. Si hay una autoridad ahí, ese premio Nobel, que recomienda esos productos, pues entonces, ¿quién se lo va a poner en duda, no? Tú, pringado, que no tienes ni idea, vas a poner en duda la autoridad de un premio Nobel. Pues esto es claramente esa falacia de autoridad.
La siguiente falacia es el sesgo de confirmación, que es elegir, seleccionar la información de manera que confirme lo que yo estoy creyendo, lo que ya tengo yo antes, ¿no? Lo que preexiste en mi cabeza o que quiero buscar, intentando ignorar o evitar o no leer lo que contradice lo que yo pienso. Esto nos ocurre a todos. Esto es algo que ocurre a menudo. De hecho, ahora mismo existen estudios científicos, yo creo que de todo. Yo creo que si nos ponemos a buscar, existe algún estudio que nos confirma que la Tierra es plana. Con las evidencias de aquella manera, pues sí, pero existir existe. Entonces, si buscamos lo que queremos encontrar, lo encontramos. Ahora, lo recomendable para todo es buscar bien, quitarnos un poquito el filtro de lo que nosotros tenemos, de esas creencias que tenemos previas, e incluso, yo esto lo hago muchas veces, buscar todo lo contrario a lo que quiero encontrar, porque normalmente encuentras cosas. Luego, claro, hay que tener otros criterios para no comerte el resto de falacias, porque claro, hay muchísimas, entonces hay que saber interpretar bien un estudio científico, que yo he ido aprendiendo con los años, pero yo creo que salí de las carreras sin tener ni idea de interpretarlo bien, de saber qué método han usado, de ver dónde puede fallar, y normalmente al final lo que encontramos en los titulares de los medios frecuentes es un titular que muchas veces, pues cuando luego te lees el estudio, pues no tiene nada que ver. Y también tener en cuenta esto, ¿no? Que luego se nos llena la boca todo el rato de hay numerosos estudios, hay estudios que demuestran, es que hay estudios que demuestran casi todo. Entonces, si por ejemplo queremos ver las ventajas que tiene una dieta baja en carbohidratos, vamos a encontrar 1.000 millones de estudios. Y si en cambio queremos demostrar lo bueno que es tener una dieta alta en carbohidratos, también lo vamos a encontrar. Y por eso vamos a encontrar a profesionales que defienden una cosa u otra. Ambos te dicen que está demostrado científicamente. Bueno, pues hay que ver cómo se han hecho los estudios, en base a qué queremos conseguir, lo mismo de antes, ¿no? Para quién, cómo, cuándo, dónde, cómo, todo esto nos lo tenemos que plantear y saber extrapolar la información que hay para poderla aplicar con el objetivo que tengamos y el criterio que queramos usar para cada persona. Y muy unido a esto hay otra falacia que es la de extrapolación excesiva. Es decir, extrapolar los resultados de un estudio más de lo que hasta donde ha llegado el estudio, llegando a conclusiones que, pues, de momento ese estudio no los ha demostrado, no hay esa evidencia, ¿vale? Entonces, imagínate que se hace un estudio y se encuentra que hay una correlación entre pues el consumo de frutos secos y la bajada de la tensión arterial. Entonces, pues de repente ya extrapolamos que todas las personas deberían tomar todos los días frutos secos para reducir la presión en tal población. Bueno, pues espérate, ¿no? Que primero podemos volver a la de el inicio, que correlación no indica causalidad y que luego no hay que extrapolarlo a más de lo que hemos llegado a medir. Y por último, la última falacia que os voy a contar es el sesgo en la presentación de datos. Es decir, elegir y presentar los datos de manera sesgada, de manera que a mí me interesa, para respaldar una conclusión, una idea que yo quiero, omitiendo pues información que evidentemente cambiaría un poco la conclusión. Esto ocurre en muchos estudios, de hecho esto es el típico ejemplo que se pone cuando se hizo el estudio de los 7 países, en un estudio de Angel Case que intentó, pues es el que sacó la conclusión de que la dieta estaba muy relacionada con el aumento del colesterol en sangre. Entonces, a este señor se le acusa de haber eliminado algunos países que no cumplían con los criterios que él quería demostrar, pues porque pues algunos países más ricos en pescados grasos, pues porque eran en la zona de costa, que pues por su alimentación era así, los eliminó del estudio pues porque le sacaban de lo que él quería demostrar. Entonces, pues siempre se pone este ejemplo en este tipo de falacia, ¿no? En el sesgo de presentación de datos. Como veis, hay numerosas falacias. He elegido unas cuantas de las miles que hay. Hay libros sobre esto. A mí es algo que me parece muy curioso, sobre todo analizarlas. Y cuando ves a alguien hacer esto, pues darte cuenta de que están hablando desde un sesgo, desde una falacia, de una conclusión que parece súper lógica porque parece evidente. Y es que es verdad que cuando te lo dicen parece evidente, pero puede ser que detrás incluso estas personas estén también cayendo en otra falacia.
¿De dónde ha surgido esto? En realidad surge de la falacia de la autoridad. Normalmente esto es lo que yo más veo en consulta, de no sé quién ha dicho esto, mi médico ha dicho esto, y también del no hay estudios que demuestren. Es algo que me encuentro todo el rato en consulta, tanto que me lo dicen mis pacientes como que lo veo de otros profesionales en redes. El decir no hay estudios sobre esto, sobre microbiota, se pasan el día diciendo que no hay estudios. Bueno, no te has metido a mirar estudios, a leer estudios desde hace años, ¿no? O eso no tiene evidencia, también lo escucho muchísimo. Y normalmente pues cuando viene de un profesional de la salud que os hablé del modelo paternalista hace unos episodios, pues y lo vemos además de un médico que lo vemos como algo superior. Digo médico, pero también puede ser cualquier otro profesional sanitario al que tengamos como un entendido en la materia. Y si nos lo dice esa persona, ¿cómo no va a ser? ¿No? Pues puede ser que no, puede ser que estemos cayendo en falacias. Y yo soy la primera que caigo en falacias. Y por eso también es importante conocerlas para poderlas detectar, tanto las que cometemos nosotros, que yo también he cometido falacias de autoridad, de confiar mucho en un profesional y que digan lo que digan, bueno, yo voy a misa, ¿no? Con lo que dicen. Y a veces, pues no, hay que coger esa información, está muy bien, pero luego vamos a leernos bien los estudios de donde lo han sacado, que eso es importante. Y hasta aquí este episodio, un poquito distinto, pero que también me gusta así intercalar para que no sea tan denso. Y bueno, como siempre, si os ha gustado, le podéis dar a me gusta en la plataforma donde lo hayáis escuchado, dejar un comentario, compartirlo con alguien que creáis que le pueda resultar interesante y también seguirme en aquellas plataformas donde me escuchéis, porque así también me ayudáis a llegar a mucha más gente y poder seguir creando este contenido. Nos escuchamos en el siguiente episodio aquí, en Nutrición Imperfecta.